Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el análisis socioeconómico de México. Mi nombre es Yolotzena Calisto Martínez. Voy a empezar hablando sobre qué es el presidencialismo. El presidencialismo es una forma de gobierno en la que, una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el jefe de Estado. Además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo, como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por un congreso o parlamento. Las características que éste tiene es que tiene doble legitimidad de la soberanía, que quiere decir que es el presidente y el parlamento. Una existencia de poder ejecutivo monocefálico elegido mediante un sufragio universal. El funcionamiento institucional basado en la separación de poderes, con ausencia de la confianza del parlamento para gobernar. Y la libertad del cargo más alto en temas sociales, que es el presidente. Algunas ventajas que tiene el presidencialismo son las elecciones directas, es decir, el presidente es elegido por el pueblo directamente. También la separación de poderes como un sistema presidencial que establece que la presidencia y la legislatura son dos estructuras paralelas. Y también está la velocidad de decisión que establece que el presidente puede implementar cambios muy rápidos. También la estabilidad. Aquí en la estabilidad el presidente tiene como plazo fijo, o sea, proporciona más estabilidad que un primer ministro. Este puede ser destituido, el primer ministro, en cualquier momento, por eso se dice que tiene una mayor estabilidad. También la inexistencia de dependencia política partidista. El poder ejecutivo no depende del poder del partido político mayoritario en el Congreso, evitando así caer en partidocracias. También una de las desventajas que el presidencialismo tiene es que tiene menor representación del conjunto social. Mediante las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones distintas facciones políticas representadas en el Congreso. Tiene una menor capacidad de respuesta frente a crisis de gobierno en medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. También la tendencia del bipartidismo como su forma más estable debido a la necesidad de financiación y falta de identidad política. Eso en cuanto al presidencialismo. También vamos a hablar sobre los modelos económicos de México. ¿Qué es un modelo económico? Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular de ella. Por ejemplo, la variación de precio de un producto en el mercado específico. En México hay tres modelos económicos importantes. Voy a empezar hablando sobre el desarrollo estabilizador, o mejor conocido, el milagro mexicano. Fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. En el milagro mexicano, las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como la inflación, déficit de la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran la estabilidad macroeconómica. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano, sin duda en esta política tuvo un impacto positivo en la economía mexicana, logrando mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional. También estimuló la producción de bienes de capital, apertura del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores,
Este le dio la oportunidad a los obreros de comprar viviendas o remodelar las que ya tenían adquiridas. Creó reforma educativa basada en aprendizaje de nuevos oficios, así como la apertura de nuevas universidades, centros de educación de media con admisión a todo público. Tuvo un plan nacional de educación para adultos y se enfocó también en la enseñanza del idioma del español a diferentes etnias de todo el país. Y sin duda tuvo efecto negativo del desarrollo compartido. En el desarrollo compartido, que surge a finales del Milagro Mexicano, que es de 1970 hasta 1976, aquí México fue testigo de la implementación de una política económica, una iniciativa del entonces presidente Luis Echeverría, con la cual se buscaba devolverle al país la estabilidad económica que se había perdido. También que se da el crecimiento hacia afuera. Este se trata a partir de 1976 hasta la actualidad, que es la economía en la que nos enfocamos actualmente. Aquí nos dice que se trata de sustituir los artículos importados del extranjero, que satisfacían el consumo local, fabricadas por industria natural. Fomentó a la industria privada, incluyendo el proteccionismo económico, así como la competencia extranjera. Hablemos de la crisis financiera. ¿Qué es la crisis financiera? Es aquella perturbación económica que se origina por los problemas asociados al sistema financiero o monetario de un país. La crisis financiera, por tanto, no se debe a problemas de la economía real de un país. La crisis tiene un comportamiento incierto en los precios, en los intereses, en el crédito, en la liquidez y en la confianza de la restricción que genera el crédito. Las causas de estas crisis financieras son las ausencias de planificación sin estricta relación. O sea, es imposible un equilibrio de oferta-demanda de medio pago. Esto ocasiona que se cree una burbuja en los inversores. Ellos creen que una subida monetaria en el precio va a ser algo permanente, lo que impulsará a comprar para poder vender y aumentar sus ganancias, lo cual fallan muchas veces. Aquí en México, la crisis económica más fuerte que se ha conocido es en 1994. Esta surgió por falta de reservas internacionales, causando una devaluación del peso mexicano. También durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, a unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Lincoln, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron como efecto tequila. En México se le conoce también como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir a la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entre Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica en su sexenio. Aquí están los formatos APA para si gusta consultar a alguien la información. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.